La semana en RCR. Hoy nos acompaña, y es muy grato para nosotros, ¿no?, presentar a Eduardo Herrera, director ejecutivo de la Asociación Civil Cuscacha de Perú, que debo indicar está haciendo un excelente trabajo. Hay que reconocer, ¿no?, el tesón, la forma como se está investigando, cómo se está dando a conocer antecedentes, ¿no?, de postulantes en segunda vuelta regional en esta oportunidad, pero también hemos visto que a lo largo de todo el trabajo que están desarrollando, ¿no?, poniendo en consideración de la opinión pública una serie de hechos que se desconocen. Y en realidad por eso siempre buscamos escuchar la voz de Eduardo Herrera, conocer cuáles son los avances que se van registrando a través de la Asociación Civil Cuscacha. Qué gusto saludarte, Eduardo, muy amable. Muchas gracias, José, el gusto es mío y te agradezco, porque no pocos medios, mejor dicho, pocos medios están dedicándose a la segunda vuelta regional. Creo que eso es un error. Partimos pues que Lima es el centro del Perú y es el Perú, y los medios dicen pues ya eso ya fue, ¿no? Entonces no le dan cobertura. Eso te agradezco en principio. Sí, antes de conversar acerca de los antecedentes de los postulantes en la segunda vuelta regional de elecciones que va a tener lugar el 4 de diciembre, me gustaría conocer un hecho que yo antes de irnos a la pausa lo comentaba, ¿no? Se ha conocido esta semana los resultados del Barómetro de las Américas, ¿no? Y los resultados no son halagadores para el Perú, para nada, ¿no? Somos el país con más alta percepción de la corrupción. Me gustaría un poco que nos ayude, Sí. nos ilustre, por favor. Bueno, yo veo que eso es una oportunidad, porque la primera parte del cambio del adicto implica reconocer su adicción. Y nosotros nos estamos autopercibiendo como un país que somos corruptos. Eso creo que es importante porque ya tenemos conciencia, pese a lo que nos ven afuera, ¿no? Porque afuera dicen, ustedes meten a presidentes presos. Ninguno está preso. Entonces todos están libres y además con una fiscalía que no sabía escoger sus casos. Eso es una oportunidad. Ahora, el segundo punto es lo que me decía mi amigo Jorge Yamamoto. El peruano se indigna, pero no se compromete, ¿no? Todos lo hemos estado O sea, hablando. piteamos, pero no. Claro, de ventana, ¿no? Claro. Y pechamos al presidente. Claro. Y a la hora de la hora, el señor sigue ahí y va a seguir ahí hasta que no haya un movimiento popular y un movimiento político de respaldo coherente que lo saque. Y cambie la política, pues no solamente sacándolo a él cambia las cosas, ¿eh? Claro. Y ahí vamos al punto. Los gobernadores regionales que son la corrupción diaria. Eso lo vemos en quienes viajamos. Yo he viajado ya por 12 regiones, más de medio país recorrido, y la verdad es que las personas tienen serios cuestionamientos individuales que a nadie les importa, ¿no? Entonces son luchas, por ejemplo, de personas que no pueden ser atendidos sus adultos mayores en un hospital, o un niño que no puede ir a una escuela, o no hay carreteras, y estas personas piensan que el Estado les está haciendo un favor. Y lo más indignante, sí hay recursos, Por supuesto. pero la corrupción impera. No, hay un montón de plata. Yo creo que está en Cerro de Pasco ahorita, que es una ciudad con plata, porque hay minería, y la plata se la roban los gobernantes, hay que decirlo así. Y no es que la empresa minera no pague, la empresa minera paga sus regalías y paga muy bien, y en el camino la plata se pierde y la población dice las empresas nos explotan y no dejan nada. Es mentira. Y las empresas simplemente dan la plata y deja que otros se la levanten. Entonces hay un mecanismo perverso que no va a cambiar tan fácilmente si es que no nos tomamos conciencia de que la corrupción genera plata y la anticorrupción necesita dinero para trabajar. Pero así estamos. Pues interesante lo que ustedes desde una entidad de la civilidad está haciendo, destapando, poniendo en vitrina una serie de hechos que muchas veces los ciudadanos están alejados de conocerlo, ¿no? Ahora la gran pregunta, antes de ir analizando las 9 regiones que van a participar, donde va a haber segunda vuelta, ¿no? No tenemos los filtros suficientes, los controles suficientes, nos hacen goles por la guacha, entran los gobernadores, los vicegobernadores, etcétera, y ustedes son los que tienen que darnos a conocer. Pero ¿por qué los organismos correspondientes electorales no hacen una labor de decir, oye, este señor no puede participar, tiene estos problemas? Se tienen los controles, nosotros lo hemos hecho. Claro. El asunto es que el tema empieza en los partidos políticos, ¿no? Que funcionan como franquicias electoreras
y se juntan solamente para una elección y después desaparecen, ojo, y no se sabe en qué se gasta la plata del Estado, porque también es un billete bien importante. Y son los primeros responsables, dicen, "Oye, bueno, pero el tema es muy simple. Si la gente sigue votando por lo mismo, ¿para qué voy a cambiar mis candidatos?" Y siguen con un mecanismo perverso de un dueño de partido que dice, oye, ¿tú quieres postular conmigo? Ya, ¿cómo es? Ya, y tú, pum, pum, va poniendo cada uno su plata, cada uno consigue sus inversionistas de campaña, porque de eso estamos hablando. Y ese es un tema bien delicado el que tú estás abordando, ¿no? Que se conoce. Cuando uno va a las provincias, uno dice, bueno, estos son los financistas, estos los proveedores son los que están apalancando la campaña, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la misma gran modalidad en el aspecto macro, ahora en las provincias, en los distritos, se ha vuelto ya una suerte ya de costumbre. Sí, sí, y bueno, pues ahí viene pues el largo tiempo oprimido, el peruano, ¿no? Entonces nosotros decimos, sí, pues así es, ya así es. ¿Y qué vamos a hacer? No, yo tengo que trabajar. Entonces, como la gente pues se dedica a trabajar, a hacer taxi, a vender emoliente, a vender menú, a limpiar casas, ¿quién se dedica a la anticorrupción? Nadie, es un problema de todos y de ninguno, porque la Contraloría de la República no es el órgano anticorrupción. Todo el mundo dice la Contraloría, no es, ¿dónde está? No es. Y así estamos, en un ciclo perverso en el que pasamos y el país sigue deteniéndose. Son 9 regiones donde habrá segunda vuelta, ¿no? Amazonas, Cajamarca, la provincia constitucional del Callao, Cusco, Lambayeque, Lima provincias, Moquegua, Pasco y Piura, ¿no? Vamos a ir comenzando desgranando región por región. Amazonas, hay 2 candidatos. Sí. ¿no? Gilmer Horna, de Sentimiento Amazonense, y Grimaldo Vázquez Tan, de Victoria Amazonense. A ver, Así ¿qué es. hay en Amazonas? Bueno, en principio tenemos el candidato Gilmer Horna, efectivamente, que tiene, por ejemplo, 5 faltas graves de tránsito. La gente dirá, eso bueno, cualquiera lo tiene. No, no es, porque marca una personalidad. Tiene procesos por contaminación, 2, relacionados a corrupción de funcionarios, 5 procesos, y en total tiene 14 investigaciones penales. El segundo caso es el del señor Grimaldo Vázquez Tan, que tiene 3 investigaciones relacionadas a delitos por funcionarios públicos. Estamos hablando de investigaciones abiertas y no estamos considerando acá delitos de abuso de autoridad, porque siempre las autoridades dicen, a mí me denuncian por bronca, un negocio que cerré. Pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de patrones de conducta. Una persona no solamente se representa por lo que dice, habla o se ve, sino por sus casos antecedentes. 14 casos contra 3, me parece que no está muy bien la cosa ya, ¿no? Ahora, en el caso de Gilmer Horna es una persona que nuevamente está intentando, ¿no? Ir a tentar la gobernación regional, ¿no? Varias veces se le ha denunciado en Amazonas, ¿no? Pero como tú bien anotabas hace unos instantes, ¿no? La gente conoce, pero la gente muchas veces dice, bueno, pues si lo están haciendo en otro punto del país o lo están haciendo en el nivel macro, hagámoslo acá, dice, ¿no? Sí, claro, porque no hay control. ¿Quién controla los gobiernos regionales? ¿Quién controla las municipalidades? Que hecho sea de paso comienzan abusos todos los días. Sí. Negocios puerta calle, el inspector municipal va y te dice, oye, ¿y cómo quieres? Y te cierro. Las bodegas viven eso todos los días. Y no hay control, hay reacción. Lo que pasa es que el dominical saca algo, los programas dominicales, y el lunes empieza la reacción. Y solo piteamos el lunes, ¿no? Después ya nos olvidamos. El lunes y martes, ¿eh? Ya el miércoles ya se baja y el jueves a otra cosa. En Cajamarca tenemos 2 candidatos, Eduardo, ¿no? Sí, Roger tenemos... Guevara de Somos Perú y Andrés Villar del Frente Regional. Sí. Tú acabas de estar en Cajamarca, ¿no? En Cajamarca vamos a estar esta semana hemos estado en la primera vuelta. Claro, la primera vuelta. Donde además hemos visto cosas impresionantes, ¿no? Porque tú llegas al aeropuerto, ya no sé si estará, y hay un cartel que te decía, Joaquín te da la bienvenida. Ahí tú ya sabías quién es el dueño de la ciudad. Impresionante, yo veía dos camionetas, por lo menos por cuadra, del señor Joaquín Ramírez. ¿Dónde sale la plata? ¿Por qué tanto amor a Cajamarca? Bueno, en fin, ahora es su alcalde. El señor Roger Guevara, él ha pertenecido a ahora está por Somos Perú y antes está por Perú Libre, ¿eh? Sí. Ojo, o sea, esos cambios de camiseta radicales, el señor vio la luz, ¿no? Un partido de izquierda con un partido de, bueno, no sé qué será Somos Perú, pero en fin, también tiene un patrimonio de 350.000 soles
en 7 inmuebles, que no está mal. Ahora la pregunta es cómo lo ha hecho con un ingreso declarado de 9.348 soles mensuales en 2021. ¿Cómo se hace un patrimonio así con 9.000 soles mensuales? No sé. Entonces hay cosas que hay que explicar. Así es. ¿No? También tiene un caso archivado, dicho sea de paso, por conducción en estado de ebriedad. Seguramente ha transado con la fiscalía, hay un mecanismo ahí, ¿no? Y el señor Villar Narro tiene investigación por contaminación y por peculado. Ha sido alcalde, ¿no? Ha sido alcalde. Ha sido alcalde. Sí. ¿No? Esos son las dos personas que disputan la segunda vuelta, ¿no? Vamos al Callao. El Callao. Miguel Cordano de Contigo Callao y Ciro Castillo de Más Callao. ¿Qué han encontrado? ¿Qué hallazgos tenemos allí? Bueno, debo decir que acá no hay investigación. No hay investigación. ¿No? Pero sí hay algunos datos importantes. ¿Ya? El señor Ciro Castillo ha pertenecido o ha postulado por 6 movimientos políticos. Es un cambio de camiseta así constante. Brutal. El hombre tiene un afán de servicio alucinante. Jugador de fútbol, parece. Va sí, de un claro. club. Claro. Más Callao somos Perú. Perú Libre, APP, PPK y Acción Popular. Ojo con esos cambios. Entonces, una persona o tiene vocación de servicio de repente el hombre, ¿no? No sé de qué vive porque toda elección postula y no gana. Bueno, vamos a ver. Tiene una multa por conducción en estado de ebriedad. ¿Ya? Y de ahí el señor Miguel Cordano tiene un patrimonio de 2 millones de soles, que no está mal, está muy bien hacer riqueza, señor. Claro. El tema es cómo se sustenta eso con un ingreso de 12.800 soles mensuales. Entonces, yo le digo siempre a los candidatos, una vez en una presentación, un empresario me dijo, oye, pero tú estás llamando delincuente. Yo no digo que estén lavando activos, se desbalance. Claro. El señor, si quiere ser autoridad, tiene que transparentar Así su es, patrimonio, es decir, yo lo hice porque me gané la tinca. Así es. Y no pasa, no pasa. Eso, ningún candidato se comunica con nosotros, solamente 2 se comunicaban en la primera. 2 de más de 500 candidatos para aclarar su patrimonio. Los demás, nada. Es impresionante, ¿no? Y salen a la plaza pública a negar cuando... Se ofenden. Sí, se ofenden, las evidencias están al canto. Sí. En el Cusco tienes información, Sí. Werner Salcedo de Somos Perú y Eddie Cuellar del Movimiento Regional Inca Pachacute. Cusco Sí. es una plaza además siempre gravitante, ¿no? Sí, Werner Salcedo tiene un proceso sancionador por no presentar información en el año 2020. Eso no es menor tampoco, porque quien no presenta información puede estar ocultando algo. ¿Ya? Tiene investigación por peculado, tiene investigación por delitos cometidos por funcionarios públicos y además tiene una denuncia por violencia psicológica en la comisaría de Tahuantinsuyo. Esto para mí sí es grave, ¿no? Además del otro, o sea, una persona en su vida personal, valga la redundancia, que violenta, que viola, que vomite prestar alimentos, está descalificado moralmente para seguir una Contra su esposa. No sé, violencia psicológica. Violencia ¿sabes? psicológica. ¿Ya? Familiar, ¿sale? Nosotros tenemos acceso a los datos, que son ¿Ya? ciertos. El asunto es que el contenido ya es un Así trabajo es. adicional que no hemos podido hacer. El señor Eddie Cuellar ha estado en PPC y UPP, ¿no? Vinculado. Nuevamente, este giro. Sí, pues, unas antípodas, pero... de repente el hombre vio la luz, está bien, no hay problema, ¿no? Y también tiene 2 inmuebles pediales y no registra ingresos. Entonces, ¿cómo se hace ¿Cómo eso? lo hacen? Como dice la salsa, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio, no? No digo que esté lavando, no digo que hay un problema. Pero Señor, están en la obligación. por supuesto. Porque van a ser personajes públicos. por supuesto, que lo diga y bien, y si lo sustenta, nosotros levantamos la observación. El asunto que a mí a veces me llaman y me dicen, te estás equivocando. Bueno, envíame documentos Sí, claro. y muéstrame mi error. Y no pasa. Tenemos Lambayeque. Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, Somos Perú, APRA. Bueno, el APRA se supone que era de izquierda, pero ya no sé qué es. Tiene 2 investigaciones, una por receptación y robo agravado. Receptación de robo grabado. Receptación y robo agravado. No sé, puede ser un error, pero ahí Claro. está la investigación. Y aquí tengo los papeles, ¿ah? Claro. En la- Lo que antes se llamaba reducidor. Sí, claro, en la página web, usted entra en la página fichados, mi querido Ya. oyente, en cuscachay.com y va a encontrar Ya. los papeles de la fiscalía. Y también tiene otra investigación por TIT, por tráfico ilícito de drogas, por comercialización de insumos. No sé qué será. No es señor. poca cosa. No es poca cosa, es médico, de repente Claro. hay un tema ahí sanitario, pero la tiene. Así es. Y no la dicen, se ocultan, eso está mal. Antes que usted se oculte, señor candidato, muéstrenos, Así es. porque lo vamos a descubrir. Y el señor Alexander Rodríguez, nuevamente, APP, Partido Nacionalista,
estos cambios alucinantes. No, están como el clima, ¿no? Así como Sí, el cambio climático, ¿no? sí. Unos bruscos, ¿no? La dona de móviles, ¿no? Así es. Y tiene investigaciones por publicidad ilegal del voto. Tiene una investigación, que es un delito menor, pero la tiene. O sea, nuevamente, ¿qué pasó ahí? Esos son los dos candidatos a la mayoría. Vamos a Lima provincia, donde Rosa Vázquez, tuvo el otro día, Sí. leíamos información, tiene infinidad de denuncias, ¿no? Sí. Rosa Vázquez, ¿no? De Unidad Cívica Lima, ¿no? Sí, fíjate, es la candidata que tiene más denuncias y es una mujer la que encabeza el número de denuncias. Tiene 35 casos penales. 35 casos penales. 35. 21 relacionados a delitos de corrupción. Dentro de esos 35. Y tiene una sentencia por libramiento indebido. Y uno dice siempre las mujeres no son... No, ahí está, la mujer primera en el ranking. Y el segundo candidato, José Carlos Bautista, no tiene investigaciones, pero sí tiene un patrimonio de 314.000 soles, versus un ingreso de 10.500 soles en 2020. Ahí nuevamente genera, ¿no?, la duda, ¿no? Sí. No hay una justificación, lo interesante sería que lo haga. Quiero detenerme en el caso de Rosa Vázquez. Ella ha sido autoridad, Sí. ¿no? Y ha tenido también siempre, y siempre ha salido por movimientos independientes, ¿no? Sí. Sí, siempre ha salido. Pues son estos candidatos que efectivamente van cambiando de camiseta ágilmente y que no generan tampoco una institucionalidad de los partidos nacionales. Porque tú sabes que los partidos nacionales en regiones no son populares y los partidos se prefieren retirar y dejar paso a estos caciques locales a los cuales les dice, bueno, tú qué haces si en el nacional te vienes conmigo o me apoyas. Y esos cambios pues no generan predictibilidad y lo más triste de todo, José, es que nos hemos acostumbrado. Pero la gente dice, sí, bueno, pero así es. No, así no es. Es que así funcionó siempre. No, así no, porque funcionó siempre no quiere decir que vaya a ser así. El maltrato a la mujer ha funcionado por siglos. Y eso quiere decir que tenga que seguir. Ese es el gran problema. Ahora, a mí siempre me llamó la atención lo de Lima Provincias, Eduardo. Lima Provincias, por la situación geográfica, uno te traslada de un a otro, la lejanía, todo eso. Y en las campañas yo he visto cómo se desplazan, la cantidad de plata que se mueve. Lima Provincias, para hacer una campaña hay que tener mucha espalda financiera, para hacer una campaña política, ¿no? Sí, por supuesto. Te mueves de Guarochirí, de ahí te vas a Cañete, de Cañete te vas a otro punto, a Yauyos, te vas a Ollón, de ahí bajas a Huaura, etcétera, etcétera. La gran pregunta es, ¿cómo se hace para hacer este tipo de campañas? Y nadie da explicación, ¿no? Para empezar hay una pésima fiscalización, porque fíjate, ¿qué tendría que hacer la OMPE? Agarrar el momento de la campaña y, por ejemplo, ¿no?, agarrar al candidato Eduardo Herrera y decir, ¿cuántos paneles tienes tú, Herrera? Ya, valorizamos esto en cuánto, 150 cada panel, listo. ¿Cuánto has declarado? Ese cruce no se hace. Lo que se hace es, se espera la declaración del partido y se confía en que lo declarado es real, pero no hay un cruce. Entonces tú no sabes cuánto gasta un candidato. Y vamos a ser sinceros, en la legislación de financiamiento de campaña es una legislación que promueve el pitufeo. Porque te dice el privado, tú no puedes aportar, solamente el Estado. Y el privado aporta... ¿Y el remedio fue peor que la enfermedad? Por supuesto, porque el privado te dice, tú puedes aportar tanto. Claro. Y el privado tiene que aportar y tiene que ser transparente. Si no, claro. ¿quién financia? ¿El Estado? No. Claro. Entonces, al final del día, tú te das cuenta que hay campañas millonarias con dinero negro, muchas veces de lavado de activos o narcotráfico, que entran en las campañas. Y ahora entra mucho dinero negro también, Eduardo, por el tráfico de terrenos, ¿no? Por supuesto. Muchísimo dinero negro. Por supuesto. En las Malvinas, acá en Lima, fuera de Lima, es un lugar donde no hay agua. Y la gente vive en los cerros, hacinada, sin agua. Entonces uno dice, caramba, oye, ¿y esta gente no tiene derecho al agua? No, tiene que comprar. Y eso es producto de los traficantes de terreno, permitidos por los alcaldes. Ya se conocen, ¿no? Esas casetitas que están solas, son traficantes. Vamos a Moquegua. Jaime Rodríguez, de Popular Jamocho, ¿no? Sí. De Causacho, y Cilia Gutiérrez, de Somos Perú. Sí, bueno, Jaime Rodríguez pues es el que dijo, ¿no? Unos roban en camión, yo en carretilla.
genial, tipo, al menos es honesto en ese sentido. Sí, Esa frase, se fue acuñó esa frase de que en realidad se la recuerdan, ¿ah? Pero él normal, con él no es el problema, ¿no? con pana y elegancia, como Sí. te decía, o sea, la autoridad corrupta es así, como Castillo, pana y elegancia, sácame. Claro. Si, vuelvo a ese ejemplo, ¿no? Castillo dice, usted roban 200 años, que ya no se puede, ahora me toca a mí en nombre del pueblo. Y roba en nombre del pueblo. Bueno, Jaime Rodríguez tiene 37 casos, 37 casos. 37 casos vinculados a corrupción, uno relacionado a violencia psicológica. Y la señora Gilia Gutiérrez tiene 5 inmuebles prediales y tiene un ingreso de 3.400 soles. Y tiene 5 inmuebles. 5 inmuebles prediales, 3.400 soles el 2021 y 1.900 soles el 2019. Entonces, esto es genial. Yo a mí me gustaría contratarla como gerente de finanzas para ver cómo se hace, ¿no? Y además tiene dos casos relacionados a violencia familiar, que es raro en una mujer, pero estamos rompiendo arquetipos, ¿no? Acabas de estar en Pasco, ¿no? Sí. Los candidatos Sumer Trujillo de Pasco Verde y Juan Chombo de Somos Perú, ¿no? En Pasco está produciéndose un fenómeno muy importante porque la tendencia, y he visto varias pintas, es al voto en blanco. Y estos dos candidatos me dejan llevar a que algo de razón hay. Yo he visto pintas, ya una tendencia, una campaña. Y dice Juan Luis Chombo, ¿no? Tiene 2 faltas graves de tránsito, 28 casos vinculados a corrupción. Y tiene un caso de violación sexual contra una menor de 14 años cuando él tenía 19. Yo tengo el expediente y en el caso se relata pues la violencia sexual y después la criatura, porque es una criatura, señor Chombo, se desdice y dice esto fue consentido. Y el juzgado archiva la causa prestándole atención a un consentimiento de un 14 años de una criatura. Espeluznante. Increíble lo que estás comentando, ¿no? Así es, y yo tengo el expediente, o sea, me lo han pasado. Y el otro caso, el señor Sumer Trujillo, no menor tampoco, ha candidateado por 6 movimientos, parece que el número 6 se repite, tiene un caso de alimentos, eso también es importante, porque quien no cumple con su familia, ¿cómo va a cumplir con la población? Tiene 2 casos relacionados a contaminación y 6 casos vinculados a corrupción de funcionarios. Así está Pasco, y ante esta dilema casi evidente, la gente está diciendo, bueno, por nadie. Y yo he visto pintas ahí. Y como tú bien anotabas hace un momento, no le estamos prestando la atención a las elecciones en los gobiernos regionales, pero debiéramos prestarle mayor atención, ciertamente, ¿no? Sí, porque no hemos aprendido, Lima no es el Perú. Así es. Y vivimos pues acá como si esto fuera Roma. Y ojo, son 8 regiones, 6 de ellas mineras. Es la tercera parte del país. Así es. ¿Dónde está? Y donde hay muchos recursos. Eso vamos a conversar más adelante. Sí. ¿Qué pasa con el tema del canon minero, ¿no? Así es. Vamos a Piura. Reinaldo Gil ha sido gobernador regional, esta vez va por unidad regional, y Luis Neira de Contigo Región. Sí, Reinaldo Gilbeck, 16 casos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, no es menor viniendo de una autoridad, Ajá. ¿no? Y además ha sido, bueno, y el señor Luis Neira no tiene investigaciones, pero tiene una sentencia por difamación, y la OMPE lo sancionó por incumplir información financiera. Entonces ahí hay 2 candidatos en contraste, la población dirá qué piensa de cada uno y cómo votar, ¿no? Evidentemente hay casos unos peores que otros, el asunto es que no pedimos ángeles, ¿no? Simplemente personas que declaren, por ejemplo el señor Luis Neira diga, ¿por qué me sentenciaron por difamación? ¿O por qué no presenté sanción por incumplir? Sí. Y el señor Gilbeck diga, estos 16 casos se trata de esto, es una tontera o tiene fundamento y lo diga. Pero fíjate que nadie se detiene, ningún candidato he visto que se detiene, por lo menos decir, mire, este caso sobre el cual se está informando, presto la información correspondiente. Nadie hace eso. No hay ninguna voluntad, no hay ningún... O sea, en realidad no se sienten obligados ellos de informarles a la población. Y la población tampoco hace lo necesario como para pedir información. Sí. O sea, tenemos que encontrar los mecanismos, creo, en algún momento, para que quienes probablemente en algún momento sean autoridades brinden toda la información correspondiente. Vamos a otro tema, el tema ya propiamente de la corrupción, ¿no? Y tú tienes bastante información de lo que ocurre en las provincias. Hay recursos, comentaba, ¿no? Recursos suficientes,
hay varias regiones que son mineras, el canon aporta mucho, sobre canon, regalías, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo podemos fiscalizarlas, Eduardo? ¿Cómo podemos hacer que las autoridades la transparenten? ¿De qué manera podemos lograr que estos recursos verdaderamente lleguen a quienes más lo necesitan? Bueno, debería hacerlo el Estado, ¿no? La ¿Por qué no lo fiscalización. hace? Porque no la ven. O sea, yo quisiera explicar el punto de la Contraloría General de la República, ¿no? Uno siempre se ampara y dice la Contraloría es el órgano. Y yo respetuosamente digo, no es, bajo los siguientes fundamentos, ¿no? La Contraloría lo que defiende son la utilización de los recursos. Y ahí hay dos posibilidades, que sea ineficiencia o que sea corrupción. No es lo mismo. Un puente que está a la mitad no necesariamente es corrupción. Puede ser ineficiencia, contrataste una empresa que no tenía las condiciones para acabar. Pero la corrupción, la Contraloría mete a ambos en un mismo saco. Entonces eso lo que genera es que muchos funcionarios no quieren firmar nada. Porque si los van a estar persiguiendo por cualquier cosa, no firmo nada. Y eso es lo que genera parálisis. Entonces, necesitamos una entidad anticorrupción e independiente, no como el experimento fallido que hizo el gobierno de García de hacer un SAR anticorrupción que dependía de él, o Toledo también lo hizo, o lo que ha hecho estos gobiernos de la Secretaría de Integridad, que está adscrita a la PCM, pero eso no tiene ninguna independencia. Tenemos que darle recursos a la anticorrupción, y tiene que ser independiente, es la base de todo. Además, entender que el presidente no va a luchar contra la corrupción ni el Congreso tampoco, ellos tienen que ser fiscalizados. Ahora, ¿hay experiencias en el mundo donde Sí, organizaciones, instituciones independientes pueden fiscalizar? sí, en Hong Kong se ha hecho. Esa es mi propuesta siempre. Hong Kong creó una comisión independiente y en los años 70, en una situación social muy parecida a la nuestra, disminuyó la corrupción, disminuyó, no la van a acabar. Por favor, esos que dicen vamos a acabar la corrupción son unos mentirosos, son los primeros corruptos. La corrupción hay que hacerla difícil, no se puede acabar porque es lamentablemente es humana. Entonces, no hay control, yendo a la pregunta, no hay control. Quienes estamos haciendo la anticorrupción venimos del lado privado y somos organizaciones, por ejemplo, viene el segundo proyecto que vamos a hacer, que es fiscalizar a los gobernadores y alcaldes en tiempo real, cómo gastan, cuánto gastan, en qué gastan. Y de ver que existen materia, nos vamos a ir a una denuncia penal. Eso debería hacerlo el Estado en forma articulada con un órgano, y no se hace. Ahora, mucha plata negra circula, eso es real, eso no podemos negarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de esta plata negra? Viene de las campañas. Y es lo que decía yo, que la OMP no pone sanciones, porque no fiscaliza correctamente. El truco está en la fiscalización, en la prevención. Ya la sanción, a nosotros, acaba de salir un proyecto de ley para la pena de muerte a los violadores. Eso es, que cada vez que hay una violación hablamos de eso. El terrorismo punitivo Así es. no soluciona nada en un país donde no hay justicia. Yo estoy convencido que, por ejemplo, una víctima preferiría que a su hijo no lo violen a que el delincuente reciba una cadena perpetua. Tienes que prevenir. Entonces, ¿qué sucede? El dinero negro entra porque hay inversionistas de campaña, no se controla esa plata, y el candidato se vuelve autoridad y ahí devuelve el favor. Y le dice, bueno, tú me has dado $100.000, yo te doy 300.000. Y eso es lo que estamos viendo en Castillo, ¿o no? No se ve, claro. Castillo está devolviendo la plata a todos estos personajes que son de su círculo, el de la casa de Zarratea, devuelve pues la plata. Y eso no se fiscaliza, no se previene. Entonces vivimos llorando siempre así. Ahora, en provincias, en las regiones entra mucha plata negra en campaña de minería ilegal. Sí. De Minería, tala. lavado, ¿No? Y todos los delitos colaterales, porque la minería ilegal viene con otros Así delitos, es. ¿no? Proxenetismo, tráfico sexual, violación de menores, etcétera, ¿no? Lavado de activos, que es un mecanismo que entra, la tala ilegal, ¿no? La delincuencia, el crimen organizado, la extorsión. Esa plata entra en muchos casos apoyando mediante empresarios. Paréntesis, no hay que llamarle empresarios a cualquier mercader. El empresario es una persona heroica que genera recursos y plata honradamente. Los otros son delincuentes. Entonces se le llama empresario a cualquier persona que tiene plata. Y ese dinero negro entra a las campañas, el funcionario accede al poder y devuelve, y no solamente devuelve, permite.
¿no? Oye, ya opera tranquilo porque tú me has financiado. Tú colocabas el ejemplo de cuando bajas del avión, transpones el aeropuerto de Cajamarca, te tocas con un gran cartel, pero en otras regiones tú ves pintas, ves una campaña, un dispendio, en cada concentración hay cerveza, hay gente que pone cerveza, hay gente que pone las orquestas, etcétera, etcétera. En Cajamarca los cierres de campaña han sido con orquestas todas. Sí, ¿Cómo claro. se financia? Eso es. ¿Y por qué? Porque uno puede tener millones de plata y decir, bueno, me da la gana de tirar la plata, ok, pero el asunto es por qué es tan apetecible. Yo creo que hay candidatos también que tienen poder económico como Joaquín Ramírez, como el señor César Acuña. Y tú dices, ¿por qué? Si tienen plata. Porque el poder es más rico que el poder económico. Así es. Tenían presidentes, se cuadran, porque acá somos muy cortesanos, ¿no? La venia. Entonces eso justifica muchos casos de inversión. Menudo trabajo para Cuscacha y mi estimado Eduardo. ¿Cómo va el tema de la Procuraduría? La última vez que conversamos me Sí. adelantabas que estás trabajando de manera intensa, ¿no? ¿Cómo Sí. va la conformación? Bueno, estamos preparando el proyecto, ya está listo, estamos teniendo varios proyectos en realidad y te agradezco Sí. la pregunta. Es el de la Procuraduría, lo tenemos listo. Queremos ir por todo el país escuchando las denuncias de las personas. Creo que en un país donde nadie escucha, tenemos que prestar atención. Sin embargo, aprovecho, necesitamos recursos. Yo estoy pasando el sombrero esta semana y he obtenido solamente 500 soles. Y la gente se molesta. Me dice, oye, pero ¿por qué cobras? ¿Y cómo hacemos? Me pongo, yo no soy millonario. Si fuera millonario, Claro. tengo ¿Con qué posibilidad. herramientas investigo? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo luchamos contra la Así corrupción? es. Entonces, estamos en un país hipócrita desde esa perspectiva, porque nos arañamos y a la hora de la hora retrocedemos. Y le trasladamos la pelota siempre al otro, ¿no? Sí. Esa es una costumbre en el país. Pero interesante el trabajo que están desarrollando a través de Cuscacha. Eduardo, te felicito, ¿no? Muchas Sabemos gracias. de todo el esfuerzo que se está haciendo, sobre todo mostrarle a la población, ¿no? Información que deberían mostrarle las autoridades. Sí. Las instituciones correspondientes deberían ser quienes nos digan, mire, este señor tiene tales antecedentes. Sí, etcétera, y los etcétera. partidos políticos. Claro. Además, esta es información documentada. En Así la es. página web, usted entra a la página web cuscachay.com en la sección fichados Claro. y busca la ficha de su candidato. Están papeles como Claro. estos de acá de la Así Fiscalía. es. Y usted va a encontrar ahí qué tiene su candidato, qué anticuchos tiene. Muy bien, Eduardo, ha sido un Gracias. gusto tenerte como siempre a través de RCR, Red de Comunicación Muchas gracias Regional. a ti, José. Conversamos con Eduardo Herrera, director ejecutivo de la Asociación Civil Cuscachay Perú. La semana en RCR.